tema de hoy es el Renacimiento. Vamos a estar hablando del Renacimiento, el Renacimiento que es de gran importancia aún en la actualidad para entender algunas cosas. Es el resurgir del arte, el renacer, como su mismo nombre lo dice, del hombre en la ciencia, el arte, la literatura y todos los ámbitos de la vida. Es en el Renacimiento donde el hombre pues da importancia y busca la perfección de lo que se denomina la belleza, estereotipos que aún hoy en día prevalecen, permanecen. La gente sigue en búsqueda de ese estereotipo de belleza que reflejaban grandes artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros que encontramos en el Renacimiento. En el programa de hoy, que no vamos a hablar directamente de esos grandes artistas como Leonardo da Vinci, David de Miguel Ángel y otros más que fueron de los más sobresalientes en el Renacimiento, pero sí vamos a dar importancia a una serie de sucesos. Por eso le digo, manténgase atento. Vamos a recorrer una parte del Renacimiento de manera rápida. Digo de manera rápida porque un programa no alcanzaría para desmenuzar todo lo que conlleva hablar y abordar un tema tan amplio como el Renacimiento y el humanismo que se desarrolló dentro del Renacimiento del hombre. El Renacimiento fue un fenómeno histórico que se dio en Europa entre los siglos XV y XVI. Bueno, muchos dicen que ya desde el siglo XIV se empieza con el Renacimiento. Nació en Italia y su principal aspiración era reconstruir el esplendor cultural grecolatino. En este periodo reflorecen las artes y la ciencia, como ya le había dicho, después de los sombríos siglos de la Edad Media. O sea, hubo como una etapa donde el hombre se quedó rezagado, se quedó entre sombras. Es entonces el Renacimiento el puente entre la Edad Media y el modernismo, para que lo podamos entender. Vamos a hablar específicamente del Renacimiento en España. El Renacimiento en España se puede dividir en dos etapas. La primera, la etapa de los Reyes Católicos y Carlos I, la cual se caracteriza por su europeísmo, en el que España se abre a toda Europa, sobre todo a Italia. Y una segunda etapa de la de Felipe II y Felipe III. Esta etapa es denominada domina la Contrarreforma y España se cierra a toda Europa, muy diferente a la primera etapa. ¿Cuáles son las condiciones históricas que hacen que sea posible el Renacimiento? La desaparición de los dos centros de poder feudal, el monasterio y el castillo. Entonces, cuando desaparece el monasterio, también desaparece el castillo, se da otra condición histórica, y es que se desarrollan las ciudades. Estas ya no dependen de un noble y se rigen por sus propias leyes. Otra condición histórica que hace posible el Renacimiento es que se consolida la burguesía, un hecho que revitaliza el comercio e impone nuevos ideales y nuevas actitudes. Otra condición es que la riqueza ya no consiste en la posesión de tener grandes terrenos, sino en tener dinero. Otra condición histórica es la ideología burguesa proclama que es el individuo el centro o el motor de la historia. O sea, el individuo es visto como el motor de la historia. Otra condición histórica muy importante
usted conoce, yo también, es el descubrimiento de América. Se da el descubrimiento de América son las condiciones históricas que favorecen y que son propias del Renacimiento. También aparecen los primeros estados modernos, nacidos de la fusión de los diferentes territorios feudales, como por ejemplo España, Francia e Inglaterra. Hay una unificación y una normalización lingüística. El nacer de los estados se impuso la lengua que era más importante, la política y culturalmente también. Dentro de las condiciones históricas del Renacimiento, tenemos que la lengua que se impusieron sobre otras, por ejemplo, en España triunfó el castellano, en Francia predominó la lengua de oil, o denominada de esta manera por la forma de decir sí, oil o oui, como usted ha escuchado, ¿verdad? Y que se habla en el norte del país. En Italia imperó el toscano, la lengua de Dante, Petrarca y Boccaccio, que fueron representantes de la literatura y del arte muy influyentes para Italia. Hay más condiciones históricas. El español, Helio Antonio de Nebrija, publica la primera gramática en el año 1492 y con ella se reivindica el uso de la lengua romance frente al latín. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Vamos a ver cuál era la visión que se tiene del hombre en el Renacimiento. La visión del hombre es que hay un cambio de mentalidad en el Renacimiento. Se considera al hombre como centro del universo. Esto es llamado antropocentrismo, dueño de su propio destino. La visión del hombre en el Renacimiento es que los hombres renacentistas tienen como objetivo el goce de la vida y de sus placeres. Se contempla el mundo como un lugar de disfrute al servicio del hombre. Se busca la neutralidad en el arte. El ideal es el equilibrio clásico. Se habla mucho del equilibrio clásico. Otra visión que se tiene del hombre es la imagen del hombre es un cortesano, o sea, un poeta guerrero. Por eso usted se encuentra que esas imágenes del Renacimiento de hombres vestidos como cortesanos, en parte poeta, con sus boinas, sus espadas, montado a caballo, porque era la visión que se tenía del hombre. Pero también en el Renacimiento se tiene la concepción del mundo. ¿Cuál es la concepción del mundo en el Renacimiento? Bueno, surge el humanismo. Al surgir el humanismo, que ve al hombre como un ser perfecto, al que se dedica a la creación y tiene como objetivo la recuperación de la antigüedad clásica, los hombres renacentistas sienten una necesidad de saber y de ampliar el mundo reconocido. En la concepción del mundo y en la búsqueda de este afán por conocer lo que hace es que facilita la aparición de nuevos avances científicos y técnicos, entre ellos la imprenta de Gutenberg. También aparece la teoría heliocéntrica, la de Copérnico, Nicolás Copérnico. Que han estudiado un poco en la escuela se mencionaban estos personajes, la empresa de Gutenberg, Nicolás Copérnico, el telescopio de Galileo Galilei, el barómetro de Torricelli y las armas de fuego. Todo esto en el Renacimiento. Entonces vamos a la parte de la concepción del mundo. Seguimos cómo era concebido, cómo era visto el mundo en el Renacimiento.
Se recupera la cultura clásica. Los humanistas estaban convencidos de que el estudio de los clásicos le permitía ofrecer a las nuevas generaciones una educación integral que proporcionaría transformación. A través de la labor humanista se desarrolló el neoplatonismo, que eran las ideas de Platón más el pensamiento cristiano. El mundo es reflejo del mundo divino. La belleza de las cosas es un reflejo de la belleza espiritual y sobre todo la belleza de la mujer. También se da en el Renacimiento un sentimiento religioso. Se intenta dar a la religión un sentido más íntimo y auténtico. Ser el sentimiento religioso del Renacimiento. Aparecen dos hombres muy importantes. Erasmo de Rotterdam es uno de ellos, que recomendaba volver al cristianismo auténtico que enseña la Biblia y critica los excesos del papado. El segundo es Martín Lutero, que proclama la lectura directa de los textos sagrados y el rechazo a la autoridad del Papa. De las doctrinas de Erasmo y de Martín Lutero surgiría más adelante lo que es conocido como la Reforma Protestante. El Renacimiento también encontramos la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Es la reacción de la Iglesia Católica y se dio en el Concilio de Trento en el año 1545 al 63. En este concilio se crea lo que conocemos como Contrarreforma, que es la defensa de la autoridad del Papa y la capacidad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. A partir del Concilio de Trento, España se convierte en la defensora de la religión católica y de su Iglesia, por lo que cierra sus fronteras a cualquier idea protestante. También se da en el Renacimiento la limpieza de sangre, que es un proceso que, debido a la reconquista de la Contrarreforma, hay una preocupación por la limpieza de sangre, es decir, porque no se estuvieran ascendientes musulmanes o judíos. Dentro de los precursores del Renacimiento encontramos tres grandes figuras. El máster nos va a ayudar con los precursores del Renacimiento. Está más adelante. Encontramos los autores italianos. El primero, el que le voy a hablar, es de Dante Alighieri. Crea la Divina Comedia. Coménteme ahí si usted ha leído o ha escuchado hablar de la Divina Comedia de Dante. Esta obra es un poema extenso que narra un viaje al mundo sobrenatural desde el infierno hasta el paraíso, donde Dante se encuentra con su amada Beatriz. ¿Cuál es el valor de esta obra y en qué consiste? Bueno, el valor de esta obra consiste en que tiene un uso de la lengua romance para su composición. Segundo, uso del dolce stil novo, en el que la amada posee una belleza angelical. Esto se define como la divinización de la amada dentro de un relato. También encontramos el uso del verso en decasílabo y de tercetos encadenados. La obra de Dante, la Divina Comedia, también se presenta como un viaje. Dentro de los autores italianos también encontramos a Francesco Petrarca. Crea una obra poética, el Cancionero. Si usted ha escuchado o ha leído de la obra de El Cancionero. Esta obra está concebida como un diario personal en el cual él expresa
todo el proceso amoroso que vivió con su amada Laura. El gran valor de esta obra consiste en que tiene el uso de la lengua romance para su composición. También radica en haber desvelado todo su mundo interior a través de la figura de la mujer, de la amada, cuyo amor permite su perfección espiritual. También tiene como importancia la consolidación del verso en decasílabo y del soneto. El discurso se adapta a la forma métrica elegida, o sea, es una especie de neutralidad. Dentro de los autores italianos tenemos la tercera figura, que es Giovanni Boccaccio. Crea su obra El Decameron, donde cuenta la historia de 10 jóvenes que huyen de la peste negra y se refugian en un lugar idílico para olvidar el horror que se vive en la ciudad. Allí se entretienen narrando cuentos. ¿Cuáles son los rasgos innovadores de esta historia? Bueno, no hay elementos fantásticos. Se tratan temas eróticos y de disfrute de la vida que entroncan al carpe diem. Los personajes pertenecen a la burguesía, se critica al clero y sus excesos. ¿Cuáles eran los temas de la literatura renacentista? Bueno, los temas de la literatura renacentista encontramos la originalidad. Se imita a los clásicos porque se consideraba que eran modelos insuperables, pero dentro de la búsqueda de esa imitación con originalidad consistía en la forma de imitar a los autores clásicos, la aproximación que tenía el autor coincidían con la original. Ellos buscaban como crear el mismo estilo de los clásicos, pero con sus propios temas. Los temas de la literatura renacentista encontramos el amor. Aparece como una virtud que engrandece al hombre. La amada es divinizada, por lo que el enamoramiento se convierte casi en un acto de adoración religiosa. El amor cortés. Este hará que el poeta se desilusione, que el poeta también sufra, ya que la amada lo desprecia o lo trata con indiferencia. Por eso a usted, al leer algunos libros, algunas obras, ve el poeta despechado, el poeta que sufre. El poeta condena el carácter equívoco de la mujer y se refugia en la naturaleza. También encontramos temas como la naturaleza idealizada, es la manifestación de la armonía y de la creación divina. Encontramos la mitología, se extrae de las metamorfosis de Ovidio. Los mitos se emplean como símbolo del proceso amatorio del poeta. Mete la mitología y la liga con el amor. Encontramos temas en la literatura renacentista como el tema de la fama. La fama, que está relacionada con el deseo del poeta de perdurar en la memoria de la gente. Encontramos el tema heroico, el cual está ahí vinculado al ideal patriótico o al espíritu nacionalista. De ahí que se exalten las empresas de guerra que España llevó a cabo durante toda una época. También encontramos el tema religioso. Está impulsado por las ideas contrarreformistas que pretendían defender la Iglesia Católica de las ideas protestantes. Se recuperan tópicos clásicos como carpe diem, aprovecha el momento, que invita a gozar del presente. El Colegio Virgo Rosas recoge doncellas, las rosas, la exaltación a una doncella para el disfrute del amor antes
de que desaparezca su belleza. También encontramos el Beatus Ille, feliz aquel que alaba la vida, alejada de cualquier ambición terrenal. Otro tema también es el Locus Amoenus, lugar idílico que recrea una naturaleza perfecta que sirve para el refugio y la inspiración del poeta. Entonces, en el Renacimiento, el ideal de belleza femenino que se tiene es el de una mujer rubia y de piel muy blanca, frente despejada, ojos claros, mejilla y labios sonrosados, cuello largo y elegante, hombros estrechos y senos pequeños. Dentro de los temas encontramos la lírica renacentista española. La lírica renacentista española se incorpora a la métrica de origen italiano, en especial el endecasílabo, el soneto, la octava real, la lira y la silva. Nuevas formas literarias que llegan en el Renacimiento. En las nuevas formas literarias se recuperan las formas de la literatura clásica, como por ejemplo la eglogas, otras formas que se toman de la literatura italiana es el soneto, canciones petrarquistas, entre otras. La lírica española, la poesía española experimenta durante esta época una gran transformación, no solo en la métrica, sino también en la nueva sensibilidad que incorpora. Y se divide de la siguiente manera: la lírica renacentista, la petrarquista, que es a la primera mitad del siglo XVI, y la religiosa, que es a la segunda mitad del siglo XVI. En la primera, que es la petrarquista, tenemos a Garcilaso de la Vega como representante, y en la religiosa tenemos a ascética, la mística. La religiosa se divide en ascética y mística. En la ascética tenemos a Fray Luis de León y en la mística tenemos a San Juan de la Cruz. Garcilaso de la Vega, dentro de la lírica renacentista española, reúne el ideal del Renacimiento, esto es, poeta soldado, a la perfección. Recibe una educación humanista en el que prepara las armas y le permite una expresión artística refinada. Comente ahí o dígame si usted ha escuchado hablar de Garcilaso de la Vega. Su obra es breve porque muere joven en una expedición bélica en Niza. Cabe destacar que su publicación, la publicación de sus poemas, fueron póstumos. Garcilaso de la Vega sigue el modelo petrarquista tanto en la temática como en la forma métrica empleada, canciones, sonetos y lira. A él se le debe la perfecta aclimatación de la métrica de origen italiano, endecasílabo, soneto, entre otros que le mencioné. También aporta a las letras españolas una expresión moderna del sentimiento amoroso. Utiliza la primera persona para decir lo que siente o le cede la palabra a pastores o a personajes mitológicos para que hablen por él. Garcilaso de la Vega tiene temas que tratan en su poesía de la queja amorosa, por lo que el rechazo de la dama o el lamento por el dolor que produce la muerte de una amada. El lenguaje poético de Garcilaso destaca por su neutralidad, su elegancia y su masculinidad durante sus versos. Ya entramos a la poesía religiosa. Dentro del Renacimiento se da también la poesía religiosa, que le decía que se divide en ascética y en mística, cada una
con sus representantes. Tenemos a Fray Luis de León, que pertenece a la lírica ascética. Fray Luis era teólogo en la Universidad de Salamanca. Algunos catedráticos envidiosos de su éxito académico de Fray Luis lo acusan de simpatizar con los judíos y de traducir al castellano el poema bíblico Cantar de los Cantares ante la Inquisición, por lo que acaba encarcelado y su encierro duró 4 años. Fray Luis de León, las lujurias que lo llevaron a la prisión le hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. De ahí que sus creaciones manifestará su deseo de una vida tranquila, retirada del ajetreo mundano y de las ambiciones terrenales como proceso espiritual para llegar a Dios. Sus obras fueron Oda a Salinas, Noche Serena y Vida Retirada. Otro autor que encontramos en el Renacimiento de los religiosos es San Juan de la Cruz. Pertenece a la poesía mística. Inicia la reforma de la orden carmelita y fue encarcelado por los monjes que no estaban de acuerdo con esa transformación. Que resulta que durante su entierro escribe sus obras más destacadas. San Juan de la Cruz, para explicar sus experiencias místicas, utiliza una comparación con el amor humano, de modo que presenta el alma como una joven que desea el amor de su amado, el cual es el amor de Dios. Los poemas más importantes de San Juan de la Cruz son Noche Oscura del Alma, el alma huye para encontrarse con Dios, Llama de Amor Viva, en la cual se describe la unión mística, y el Cántico Espiritual, se describe la búsqueda del alma, la esposa con Dios, que el cual es el esposo. Encontramos también en el Renacimiento la prosa renacentista, la cual se divide en prosa didáctica y prosa de ficción. La prosa didáctica la realizan los humanistas españoles, e imitan los modelos de escritores latinos, Luciano, Cicerón, principalmente esos, Luciano y Cicerón, e italianos del Renacimiento también lo imitan, como Pietro Bembo, y recurren para ello a la epístola y al diálogo. La prosa didáctica, esta prosa refleja las inquietudes políticas, religiosas e intelectuales del momento. Los autores más importantes serán San Juan de Valdés con su Diálogo de la Lengua y Fray Antonio de Guevara. Está la prosa de ficción, que también la prosa se divide en ficción. Las novelas constituyen las lecturas de entretenimiento preferida dentro de los círculos cortesanos europeos. Dentro de la prosa de ficción, las novelas de caballerías son el resultado de una transformación fantástica de los poemas épicos medievales. Es la novela de ficción preferida para los lectores de la época. Amadís de Gaula, no sé cuánto la han escuchado o la han leído. La novela pastoril relata una historia amorosa protagonizada por pastores refinados en paisajes idealizados, como por ejemplo la Diana de Jorge Montemayor o la Galatea de Cervantes, el gran Cervantes. También dentro de la prosa de ficción encontramos la novela morisca, la cual propone ejemplos de tolerancia entre los que profesan el cristianismo y los musulmanes, a la vez que añade aventuras amorosas.
Entre ellas destaca Historia del Avancerraje y de la hermosa Jarifa. La novela bizantina, también de origen grecolatino, cuenta las peripecias de dos enamorados que viven fantásticas aventuras hasta volver a encontrarse. Los trabajos de Parciles y Segismunda de Cervantes también. Dentro de la prosa de ficción encontramos la novela picaresca. Habla de los sectores más miserables de la sociedad. El protagonista es siempre un pícaro que se mueve en un ambiente de pobreza y constituye la antítesis de los héroes caballerescos. La vida de Lazarillo de Tormes es un ejemplo de esto también, que lo dan en secundaria. Ponen a leer la vida del Lazarillo de Tormes, atribuida recientemente a Diego Hurtado de Mendoza, porque se tenía un dilema de quién había escrito el Lazarillo de Tormes. Muchos de ustedes que están viendo este programa habrán escuchado o la habrán leído también. Dentro del Renacimiento encontramos el teatro. ¿De qué trata el teatro renacentista? Es un teatro procedente de Italia. Llega a través de artistas italianos o autores españoles que residen temporalmente en las cortes italianas, como Torres Najarro. El teatro renacentista, el indicador del teatro moderno en España, es Lope de Rueda, actor, dramaturgo y director de su propia compañía. Lope de Rueda se hizo famoso por sus pasos, escenas muy breves que servían de enlace entre un acto y otro. Una de las innovaciones de Lope de Rueda consiste en crear un personaje que tendrá mucha importancia en la dramaturgia española, que es el bobo. En cuanto a los subgéneros, encontramos el teatro religioso, tuvo mayor providencia en España. La tragedia se limitó a representar en círculos universitarios, ya que estaba escrita en latín. Solamente pues los más cultos o los que estaban encaminados a comprender el latín podían entenderla. La comedia se convirtió en el género más cultivado. Se representaba en corrales de comedias, que eran patios de casa u hospitales, en lo que se construía una estructura escénica para poder tratar y abordar estos temas. Pero ¿por qué hablar del Renacimiento a esta altura de juego? Fíjese, eso de que los artistas, la gente se interesaba no solo por sus canciones o por sus obras de arte, sino por saber y conocer sobre su vida, es producto del Renacimiento. Y en el próximo programa vamos a tratar de algunas figuras como Leonardo da Vinci, David de Miguel Ángel, entre otros, y entender por qué la gente se inclina no solo a consumir el arte, no solo a consumir el talento de la persona, sino de querer conocer su vida de manera personal. De el Renacimiento pues heredamos la idealización de belleza del hombre y un sinnúmero de cosas que le mencionaba en el ámbito literario. Gracias por permanecer en sintonía. Le invitamos a que nos sigan a través de nuestras plataformas sociales, Historiando con Vicente Florian, también nuestro periódico digital, historiandoconvicenteflorian.com. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema que quieran que entiendan podamos tratar, estamos a la orden para hacerlo, estamos en la disposición de abordar el mismo. Recuerden que este fue y seguirá siendo su programa Historiando con Vicente Florian, donde se cuentan verdaderas historias. Bye.